repasar la tarea, porque Aimee no ha estado en las clases anteriores. Entonces, para que ella Y me sepa, dijo, sí, no se preocupe. ahí, ahí no Para, tuve problemas con el celular, no me quiso funcionar. Ya hasta después dije yo, ay, con la computadora, pero ya era a las 7 y hay algo, y dije yo, ay, ¿para qué? Disculpo, perdón. no, tranquila, no se preocupe. Solo le quería enseñar porque hay la tarea 3, por ejemplo, la voy a compartir. Esta tarea, me avisan cuando la vean. Esta tarea consiste en que he dividido el diagnóstico. Posiblemente el diagnóstico tenga más áreas o más ítems o más temas que los que aparecen aquí. Aquí solo he puesto 6 y dentro de los temas tenemos historia de la comunidad, cultura, vivienda, salud, educación y medio ambiente. Para cada una de las áreas he asignado de manera dedocrática, lo he decidido yo, que cada uno de ustedes va a abordar uno de los temas. Entonces, Jaime, en su caso, le tocaría investigar sobre la historia de la comunidad. En este caso, la tarea no es hacer una investigación y luego relatar la historia de una comunidad, porque esa sería la tarea completa. Por cuestiones de tiempo, lo que le tocaría a usted es diseñar un instrumento, en este caso cualitativo, con preguntas abiertas, que nos ayuden a través de una entrevista a conocer información para luego redactar un apartado sobre la historia de la comunidad. En ese caso lo que se hace es que se busca a las personas más longevas de la comunidad, si es que todavía están vivos, los primeros habitantes que llegaron a la comunidad o descendientes de ellos mayores que puedan ayudarnos a proporcionarnos a esta información. Siempre en las comunidades hay una persona o varias que se saben la historia de la comunidad, cuándo comenzó, cuántas casas eran, de dónde llegaron los primeros habitantes, en qué año fue eso, cómo era el lugar en ese tiempo, eh, por qué la comunidad se llama así, de dónde viene ese nombre, quién la fundó así. Todo eso, Aime, tiene que ver con la historia de la comunidad. Entonces, esa es la parte que a usted le toca. Repito, no tiene que escribir la historia, por ejemplo, de una comunidad como la 15 de septiembre. Simplemente tiene que diseñar un instrumento con las preguntas necesarias que puedan a usted ayudarle con la información que recopile a redactar este apartado. Entonces, no sé si tiene alguna consulta con esta tarea, Aime. Cuando usted dice instrumento, sería así como los formatos que presenta Google o Eh, cómo, porque bueno, yo Podría, he bueno, sí, visto en su caso en y preguntas. en el de todos tendría que ser en Google Formulario porque parte de la tarea es eso. ¿Okay? Entonces, Pero ahí hay para hacer entrevistas. ¿perdón? Bueno, como hemos estado viendo las encuestas, Ajá. pero en este caso sería entrevista, ¿no dice usted? Entrevista, usted Y después la... lo puede hacer en Google Formularios y simplemente le pone respuestas largas. Hay una Ajá, opción ajá. que dice respuestas cortas y respuestas largas. Ya se lo voy a enseñar. Ah, A ver. pero ¿cuántas personas por lo menos les podía aplicar? ¿O solo a una? Bueno, mire, imaginémonos que en la comunidad hay 5 personas que saben de la historia, puede entrevistarse con los 5 o solo con una. Eso es relativo, pero no vamos a aplicar el instrumento. Yo lo que quiero es que usted lo diseñe.
no que lo aplique. No vamos a aplicar ningún instrumento en ningún sitio porque ya no hay tiempo. ¿Me entiende? Ajá, sí. Solo quiero que diseñe. Aquí le voy a compartir para que vea que en Google Formulario sí se puede hacer. No es lo más... Vale. sí, porque... bueno, ahora vamos a explicar un poco. Si usted se fija, no sé si está viendo mi pantalla. Sí, sí. Usted puede ver aquí las opciones de respuesta. Usted pone respuesta párrafo. Eso es una respuesta abierta. Entonces usted hace la pregunta. La cierra y pues aquí va contestando. Ahora, cuando usted hace este tipo de instrumentos, ayer lo veíamos en clase, lo ideal era pedir permiso a la persona que estoy entrevistando que me deje grabar con mi celular la entrevista. Entonces yo me enfoco en el bosquejo de las preguntas que yo tengo. Y con ese bosquejo yo voy haciendo las preguntas. Imagínense que tiene 10 preguntas. Usted va haciendo la primera pregunta y deja que la persona responda. Y usted va grabando con el celular. Se asegura que el celular está grabando porque luego toda esa información usted la va a transcribir en un Word. Y de ahí va a sacar el análisis de la historia de la comunidad. No sé si me entiende cómo funcionaría el instrumento. Sí, sí, ahí. Entonces, en su caso, Pero dígame. la grabación no, ¿verdad? Eso no lo ocuparía, solo ocuparía el formulario. Solo ocuparía el formulario. Mire, su formulario tiene que tener una introducción, que es ahí donde usted escribe que está haciendo el apartado de un diagnóstico, de la parte de historia y que se quiere reunir con estas personas porque son personas conocedoras de los inicios de la comunidad y que si les pueden dedicar un periodo de tiempo para responder una entrevista o para hacerles una entrevista. Entonces al final les pregunta si están de acuerdo ellos y si le dicen que sí, usted también les pide permiso para grabarlo. Esa sería como la introducción y luego la parte técnica son todas las preguntas que van a dar respuesta a construir la historia de la comunidad. ¿Okay? Y luego puede tener una parte de información personal si quiere, donde la persona diga su nombre, a qué se dedica, qué cargo tiene dentro de la comunidad y ya, con eso terminaría. Ah, ok. En su caso no se puede aplicar una encuesta porque no toda la gente conoce ese tema. Pero sí puede aplicar una entrevista. ¿Me entendió? Sí, 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 me entendí. Ok. Para los demás compañeros, yo creo que ya les mencioné esto, pero si no se los repito, algo muy importante del diagnóstico es que preguntemos de la problemática en cada una de estas áreas. ¿Cuál es la problemática que la gente visualiza desde el tema cultural, desde el tema de vivienda, desde el tema de salud, educación y medio ambiente? Porque eso me va a ayudar a mí a conocer todos los problemas que tiene la comunidad. Este diagnóstico va a tener 6 áreas, que son historia, cultura, vivienda, salud, educación y medio ambiente, pero dentro de cada área pueden existir problemas. No sé si dentro de la historia de la comunidad la gente va a identificar alguna problemática. No quisiera decir que no, porque es posible que sí existan problemas, aunque no lo sabemos. Entonces, no sé, Aimé, si tiene dudas con esta tarea. No, doctor, creo que por el momento estoy bien. ¿Solo para cuándo sería?
para el otro, de este viernes al otro. Ya el último examen es en la otra semana. Mañana es el último día de clases y ya la otra semana son exámenes. No sé si me escuchó. Sí, sí lo escuché. No sé si usted me escucha más bien. No, no, sí, yo lo escucho perfectamente. Ah, ¿Ok? bueno. Ajá. Sí. Entonces vamos a continuar con, con el instrumento de entrevista, que es un poco el tema que hemos hablado con Aimé para explicarle la tarea. Entonces ayer decíamos que se pueden aplicar entrevistas a grupos pequeños. Esto técnicamente se llaman grupos focales. Así se llama la técnica. Y la técnica consiste en que es una especie de entrevista grupal y el tamaño del grupo puede variar entre 3 a 5 personas. Entonces lo vamos a apuntar aquí. Entrevistas grupales entre 3 y 5 personas. ¿Okay? Entonces esas entrevistas las vamos desarrollando en pequeños grupos sobre un tema en concreto, sobre un asunto en concreto. Y esto puede estar muy estructurado, poco estructurado o puede ser abierto. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que la planificación puede ser estructurada, o sea, tengo todo bien planificado, semiestructurada o abierto o abierta. Cuando tengo todo planificado, pues no tengo problema. Tengo un guión que tengo que seguir. Eso es estructurado. Tengo un guión que tengo que seguir y yo inicio ese guión hasta que lo termino y me muero en ese patrón. Luego tengo semiestructurado, que es que cuento con un guión, pero ese guión es flexible. Yo puedo añadir cosas, yo puedo quitar cosas, es mucho más flexible. Y si es abierta, significa que yo no tengo un guión. Simplemente lanzo una pregunta generadora y que los grupos empiecen a conversar y abordar un tema en concreto. No sé si ustedes han utilizado esta técnica o han participado en esta técnica de grupo focal en algún momento dentro de alguna de las clases de la carrera. ¿Lo han utilizado? No, yo al menos no. ¿No? ¿Y los demás? No. Ok. Bueno, esto es una técnica que cuando la escuchen ya más o menos se les va a hacer familiar, se le llama grupo focales. Entonces, está asociada a entrevistas, que es la otra técnica que nosotros estamos viendo. Luego habíamos dicho que el análisis de los resultados no muestra gráficos. No muestra gráficos, o sea, es un análisis meramente cualitativo. Son resultados cualitativos. Cualitativos. No muestra ningún tipo de gráfico, no muestra ninguna tabla de frecuencia, simplemente muestra texto. Texto que se ha analizado de las entrevistas que hemos llevado a cabo. Y luego mencionaba que en Honduras el 90 o 95% de las investigaciones son cuantitativas, o sea, son numéricas, hacen análisis.
que solamente un 10% o un 5% no hacen, investigación cualitativa. Entonces, hay que tener en cuenta que este tipo de herramientas se utiliza en la investigación cualitativa. No sé si tienen alguna consulta. Hola. ¿Todo bien? Ok. Todo claro, doctor. Luego vamos a ver lo que son este tipo de entrevistas. ¿Ven? Ya habíamos mencionado que hay entrevistas estructuradas, semiestructuradas y abiertas. Por ejemplo, les voy a mostrar algunos extractos de ejemplos, solo para que vean. Porque aquí hemos mencionado que se puede aplicar este instrumento a una sola persona, pero también a un grupo de personas. Pero no se calcula un muestreo, simplemente se dice que se va a aplicar a X cantidad de personas. Entonces les quería mostrar un ejemplo así para que lo vieran de la entrevista cualitativa. Estoy proyectando un PDF, me dicen si lo miran, por favor. Este es un ejemplo de un texto. ¿Lo ven? Sí. Ok, gracias. Vamos a ver si en 140. Si ustedes se fijan, dice extracto de entrevista a 700 madres. O sea, nuestra N, si fuese cuantitativa, sería 700. Con relación a sus hijos de 7 años. Entonces les hacen una serie de preguntas. ¿Qué sucede cuando no estáis de acuerdo con el niño? ¿Cuáles son las cosas que crean tensión entre vosotros? Entre usted y nosotros. El vosotros es ellos y yo. Otra pregunta. ¿Su hijo o hija no le hace caso cuando usted le pide que haga algo que no le apetece hacer? O sea, voy haciendo las preguntas y las madres deberían ir respondiendo. ¿Qué sucede si él o ella se niega a hacer algo que usted quiere que haga? ¿Qué opina del hecho de dar alguna vez una bofetada a niños de esta edad? Si se fijan, son preguntas de opinión. No son preguntas cerradas, son preguntas abiertas. En general, ¿usted piensa que alguna bofetada da buenos resultados con niños de esta edad? Siguiente pregunta, ¿ningún efecto negativo? ¿Qué efecto le causa el hecho de dar alguna bofetada a niños? Yo creo que esta N es niños. No lo que ella había dicho de nosotros. ¿Se siente desahogada o bien alterada? O bien se trata de una costumbre que no le produce ninguna emoción. Entonces, si se fijan, la estructura es preguntas abiertas hechas a 700 madres. O sea, puede ir de 1 al número que se defina. Que se está evaluando. Vean este extracto B. A los niños. ¿Te gusta ir al colegio?
¿Cuáles son las cosas que más te gustan en el colegio? ¿Cuáles son las cosas que menos te gustan en el colegio? ¿Sabrías decirme cuál es el peor defecto y cuál es la mejor cualidad de tu maestro? ¿Sabrías decirme por qué se va al colegio? Indagar si por la enseñanza cultura, para aprender un oficio o por obligación. Luego, ¿hay algo que te gustaría hacer en el colegio y ahora no puedes hacer? 7. Hay cosas que te obligan a hacer en el colegio y que si tú pudieras no harías. Si se fijan, la estructura es la misma. Preguntas abiertas con un guión, que en este caso los niños van a ir respondiendo. Y aquí hay otras. Pero no sé si tienen preguntas. Sí, se ven las otras. Ok. Por ejemplo, esta entrevista sobre cómo se ha encontrado trabajo y sobre la carrera laboral. Y le va haciendo una serie de preguntas sobre ese tema. Primera, ¿hubo un momento durante su trabajo anterior en el que usted decidió buscar otro trabajo o bien simplemente se produjo? La gente responde luego de que yo le pregunto, ¿cómo ha encontrado su trabajo actual? Y luego tienen una nota, cerciorarse si ha buscado un trabajo de forma activa. ¿Han habido métodos de búsqueda que no funcionaron? Durante la época en que aceptó la oferta de trabajo, ¿le han propuesto otros trabajos que usted rechazó? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo surgieron estas propuestas? Entonces yo puedo ir teniendo el guión, que era lo que quería mostrar, que son estos de aquí, de los niños. Yo puedo ir teniendo el guión y voy desarrollando el guión para que el entrevistado me responda. Yo no voy escribiendo ni transcribiendo nada porque no me va a dar tiempo, pero sí voy viendo que mi celular esté grabando, pero para grabar necesito que me den autorización. Si no me dan autorización, yo no puedo grabar. No debería de grabar a escondidas del entrevistado. No debería sacar fotografías sin el permiso del entrevistado. Entonces, a todo eso yo tengo que pedir permiso. ¿Se entiende, chicos? Hola. Hola. Sí, Entendido. Ok, gracias. Entonces, ya vimos que lo puedo aplicar a una persona o a varias. La cantidad de preguntas va a depender de la profundidad del estudio. Y lo que siempre hemos dicho en clase, las preguntas que usted como técnico considere necesarias. 10, 15, 5, 20. No hay un número establecido de preguntas que usted deba realizar. Fíjense aquí, con este instrumento no necesita aplicar la entrevista a una muestra. Cuando hablo de muestra, estaba queriendo decir de aquella del cálculo del tamaño de la muestra que hemos visto en clases anteriores. No estaba, pero ya vimos un ejemplo donde le aplicaron una entrevista cualitativa a 700 madres. Entonces, ese 700 al final es una muestra, pero no es calculada con criterios estadísticos como los que hemos visto de nivel de confianza y error de muestreo. ¿Okay?
Entonces, este sería el instrumento de la entrevista. Es parte de la investigación cualitativa. En Honduras, por ejemplo, se trabaja con 3 enfoques de investigación. Según... Doctor. Dígame. Sí, ahí disculpe. Sí tenía una pequeña consulta. Ahorita que me surgió una incógnita con respecto a lo de la tarea. Ajá. A la tarea número 3. Sí. En el caso mío, como me toca cultura, Sí. entonces tendría que bueno, ya dependería de mí qué tanto quiero abarcar con respecto a la cultura, si quiero profundizar mucho o solamente si quiero agarrar los aspectos que han surgido en la comunidad. Sí, eso depende de usted, Randy. ¿Qué tanto quiere profundizar? O si quiere trabajar con los aspectos culturales que surgen en la comunidad, porque en la comunidad seguramente hay cosas culturales que se hacen, pero puede abordar otros aspectos también. ¿Ah? Bueno, que gracias. Ok. No, esa pregunta es interesante porque la comunidad desarrolla ciertos aspectos culturales. Por ejemplo, celebran la fecha de fundación de la comunidad. Eso tiene que ver con un componente cultural. Hay que ver si es un santo o, por ejemplo, en Tela es San Antonio de Padua. O sea, hay una celebración cultural alrededor de todo eso. Y eso va acarreando otros aspectos, ¿verdad? Como la música, la comida, los juegos tradicionales, las pinturas, etcétera. Entonces, ahí Randy, eso yo lo dejaría a su criterio. Y en este caso, como lo que estamos haciendo es simplemente redactando un instrumento, yo sugeriría que fuera lo más completo posible, que abarque la mayor parte de aspectos relacionados con su área, en este caso cultura. Si ustedes tienen muchas dudas con esa tarea, también pueden recurrir a Google y googlear, por ejemplo, cómo se aborda un tema en concreto dentro de un diagnóstico, cómo se aborda la parte ambiental, cómo se aborda la parte de salud, de educación, de vivienda, etcétera. Entonces todo eso lo pueden Otra considerar. cosa. Sí, dígame. Ok, mire, la otra pregunta es que en el caso, vamos a ver, en el caso del área de deporte también cabe dentro del área cultural, si no me equivoco. Pero, Sí. o sea, también mi consulta es que en la parte de salud también no cabría o no entraría los deportes también, porque los deportes al fin y al cabo son un ejercicio, entonces contribuyen a un mejor estado de salud. Entonces, no sé si va en cultura, va en deportes o se pueden utilizar los dos. Buena pregunta. Yo lo utilizaría en ambos. En ambos porque para ambos aplica. El deporte aplica desde un punto de vista cultural y desde un punto de vista de salud. Entonces en los instrumentos se pueden hacer preguntas relacionadas con deporte sin ningún problema y ambos instrumentos podrían llevar eso. Ese no es ningún problema. O sea, la parte de cultura y la Okay. parte de salud podrían incluir el tema de deporte, porque para ambos aplica. ¿Ok? Ok, gracias. Gracias a usted. ¿Tienen más consultas, chicos? Con relación a la entrevista. ¿O no
tienen consultas? Bueno, en mi caso, las consultas que tenía, esas ya se las hice, entonces, por los momentos no. Ok, ¿y los demás tienen consultas con las tareas, con el tema de las entrevistas, con el tema de Atlas T? ¿Tienen consultas? En el caso de Atlas sí lo tengo que investigar también, porque es interesante. Sí, Atlas T es un programa que se utiliza para analizar la investigación o los resultados de la investigación cualitativa. Es como equivalente en la investigación cuantitativa a SPSS o a, ¿qué otro? A Excel o a Basic o cualquier otro programa que maneje bases de datos y pueda hacer análisis. Hay programas que son dedicados, por ejemplo, a hacer análisis estadísticos que también tendrían ese enfoque. ¿No hay más consultas? ¿No? Todo claro. Bueno, entonces No. por hoy terminaríamos la clase aquí. Mañana tendríamos la última clase de este espacio y la otra semana la vamos a usar para hacer tareas, trabajos y el examen, que sería si no me equivoco, el miércoles, pero no estoy seguro. Entonces recordemos que son 3 tareas, ¿verdad? Las que hay que presentar y el examen. Este periodo vale 35 puntos. Yo creo que ustedes ya pueden ir viendo sus notas en el campus y pueden ir viendo la sumatoria total. La siguiente semana después de exámenes es una semana de reposiciones. Usted puede reponer 2 actividades como máximo, pero tiene que pagar 100 lempiras por esa reposición. Entonces usted decide qué actividades va a reponer para que el profesor de su espacio de aprendizaje se las habilite. Para eso el profesor va a crear un hilo en un foro, no sé si es en el foro de consultas académicas o un nuevo foro de reposición. Usted cuando pague en el banco, en las fechas que su profesor le diga, usted va a subir ese recibo al campus y le va a señalar o decir al profesor cuáles son las tareas que quiere reponer, los números de tareas y de qué parcial, para que el profesor se las habilite y usted pueda presentarlas en el espacio de tiempo que dura la reposición. La reposición dura una semana. Entonces vayan pensando si tienen interés en reponer alguna actividad. No es una obligación hacer reposición. Si usted dice, por ejemplo, no, yo saqué 80 en toda la clase, no voy a reponer nada. No hay ningún problema. La reposición es voluntaria. ¿Ok? ¿Tienen consultas con eso? Pues, eso no. Ok. Los Gracias. demás, Xavier, Daniel, Yamilet, Aimé. No. Doctor. Ok. Bueno, si no hay Bueno, consultas, todo mañana bien. nos vemos y mañana conversamos sobre la última clase de este periodo y de este espacio. ¿Ok? Pasen buenas noches. Buenas Buenas Muy noches. bien, noches, nos vemos. gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.